Una de las cosas que hemos tenido que resolver en el último tiempo es cómo alineamos la intención de transformar el mundo con los incentivos que el mundo tiene para transformarse. Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de muchos de los temas que hablamos aquí en Pares Impares, sobre la cohesión social, el bienestar humano, preocuparse realmente por construir comunidades, etcétera, nos topamos con que pareciera ser un buen deseo poco ejecutable. Porque los incentivos, por ejemplo, lo que nos da de comer, cómo se mueve nuestra economía, por qué se nos premia, están puestos más bien en la competencia que en la colaboración. Sin embargo, existen algunos experimentos sociales que se han ido robusteciendo y convirtiendo en una línea concreta de desarrollo, como los fondos de inversión social, que surgieron como grandes innovaciones hace más o menos 15 años, tal vez más, pero eran casos raros y sin embargo hoy día se han ido fortaleciendo. Una de esas personas, que era una rarita en esa época, hoy día probablemente lo sigue siendo, está hoy día con nosotros para contar esa historia de desarrollo y probablemente de esperanza, cómo hacemos que los capitales se alineen con los propósitos de construir una sociedad diferente. Estamos hoy con María José Montero, cofundadora del Fondo de Inversión Social Ameris Capital. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar hoy día. Ya, lo primero es que me corrijas cualquier cosa inadecuada que haya dicho al inicio, en el sentido de si efectivamente eran una rareza estos fondos hace 15 años atrás o no, y si efectivamente han ido engordando y encontrando su lugar. Sí, efectivamente era una rareza y probablemente es como ocurren, como evolucionan las rarezas, que probablemente siempre han existido, pero de repente uno le pone lupa y quiere que esas cosas existan con mayor tamaño. Y sí, son una rareza, pero que va evolucionando en el tiempo. Yo creo que ayuda a ponerlo en contexto de por qué le ponemos esta lupa a este tema de la inversión de impacto. Y esto está en el contexto de la crítica que existe a este capitalismo egoísta, ¿no? Descarnado, a un capitalismo que ha estado muy enfocado en el desempeño, en el retorno financiero, dejando de lado otros temas o generando espacios de mayor desigualdad, de problemas ambientales y sobre todo problemas de confianza. Entonces, la inversión de impacto surge como una respuesta muy concreta desde el sector financiero, o sea, como un instrumento de mercado, una reacción concreta del mercado, de la industria financiera, para aportar en este desarrollo que debiese ser de una forma distinta, ¿no es cierto? Entonces, es una evolución de pasar de este capitalismo como más egoísta, que es el capitalismo como absolutamente necesario, pero no suficiente. Entonces, ¿cómo le ponemos estos anteojos más de propósito? Entonces surge esta idea de un capitalismo de impacto, un capitalismo de propósito, un capitalismo que en el fondo lo que te permite es equilibrar esta búsqueda de rentabilidad con el impacto social y ambiental. De hecho, me acuerdo que alrededor de 2012 se funda esta idea del capitalismo consciente, claro, como el antídoto al otro, ¿no? Pero quisiera entrar un poquito más en detalle para comprender, porque no todo el mundo, primero, tiene inversiones, no todo el mundo sabe lo que es un fondo. Entonces, ayúdanos a comprender cómo opera esto para una persona común y corriente. Mira, los fondos básicamente son entidades que lo que hacen es levantar capitales, levantar platas de terceros y invertirlos en proyectos, en qué tipo de proyectos invierte un fondo de inversión social? Entonces, por social? ejemplo, un fondo de impacto hoy día levanta capitales de privados y lo que hace es invertir en proyectos de vivienda social o de transición energética o de salud o de educación. No con una lógica de donaciones, sino con una lógica de básicamente invertir. Porque históricamente lo que hemos visto es como, ok, invirtamos con la idea de obtener de vuelta un retorno. Y esto también se construye sobre eso. Es, ok, invirtamos y obtengamos de vuelta un retorno, pero no solo financiero, sino que también preocupémonos qué nos deja en términos sociales, qué nos deja en términos ambientales. Entonces, por lo mismo, yo podría invertir en un proyecto que invierte en viviendas sociales, porque lo que busco no es solo una rentabilidad, sino que aportar positivamente al país.
Nos da lo mismo invertir para generar una rentabilidad en una industria que, por ejemplo, daña el medio ambiente o que deforesta la Patagonia y luego donar para que forestemos la Patagonia, Desglosemos ¿no? un poco Hay lo una que- inconsistencia ahí. Desglosemos un poco lo que estás contando, porque hay una inevitable suposición que deben estar haciendo muchos de los que nos están escuchando, que es que la rentabilidad es menor, en términos puramente monetarios. O sea, si yo invierto en otro fondo de otras características, tal vez la rentabilidad monetaria puede ser mayor. ¿Es eso verdad? Mira, no necesariamente. Esto es una mirada personal, pero yo creo que eso en un mundo ideal, ceteris paribus y un mundo perfecto, no debiese ocurrir así, porque tú debieras ser capaz de internalizar las externalidades negativas, ¿no? Pero hay un proceso y hay un espectro de capital en el que tú puedes ir invirtiendo, buscando, equilibrando estos tres ámbitos. No solo la rentabilidad financiera, sino que el impacto social y ambiental. Efectivamente, hay proyectos en los que uno puede tener una rentabilidad 100% de mercado y alto impacto social y alto impacto ambiental. Hay otros en que se pueden ir equilibrando. A lo que voy específicamente es como a mirar como el problema mucho más concretamente, porque también no todas las personas andan todo el rato buscando la máxima total rentabilidad. Tal vez quieren un poco de rentabilidad, tal vez no quieren demasiado. O sea, lo digo porque también existen fondos de mucho riesgo, fondos de poco riesgo, y la rentabilidad que uno adquiere en cada uno de ellos es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Y por lo mismo tal vez hay gente a la que no le importa tener una enorme rentabilidad, entendiendo esto otro como un valor. Pero ahora vamos a la otra renta. Pero ahí déjame decirte una cosa, Paloma, es súper interesante verlo como que uno hace inversiones sujeto al riesgo, ¿no es cierto? Y es distinto una inversión que tiene muchísimo riesgo, el retorno de esa inversión es distinta a una inversión que tiene menos riesgo. El retorno cambia según el riesgo. Bueno, el retorno también debiese cambiar según el impacto que genera, ¿no? Y eso lo tenemos que integrar, y eso es un proceso. Claro, pero es un proceso valórico, que es súper importante, pero es un proceso valórico en el que probablemente, ojalá, la humanidad esté caminando. Quiero mirar las cosas como de manera bien cruda, porque está interesante también la otra conversación, que es cómo muchas veces nuestra única evaluación es: voy a apostar mucho, voy a tener mucho riesgo y por lo tanto voy a ganar mucha Mucho plata. retorno. A mayor riesgo, mayor retorno. Y sin embargo, hay un buen chiste en esta historia, que es que muchas veces la inversión social baja el riesgo final de un desarrollo comercial, ¿no? Por supuesto, en el mediano o en el largo plazo, generalmente hay que pensar como a otra escala. Entonces, es interesante como algo que puede solamente medirse en relación al retorno por cuánto tú inviertes, pueda efectivamente generar a la larga menores riesgos para todos. Sé que son dos tipos de riesgos distintos, pero es muy bonito que finalmente sea el riesgo lo que también ataca a la inversión social. Tal cual, es que yo creo que efectivamente esto no es valórico, esto es estratégico. Lo que el mundo necesita hoy día son decisiones no cortoplacistas, necesitamos decisiones que sean de largo plazo. El mundo hoy día necesita liderazgo, necesita propósito, necesita colaboración para poder tomar esas decisiones que no son solo cortoplacistas, porque implica invertir en el futuro, ¿no? Y por lo mismo, tú hablabas al principio, ¿no?, de la esperanza. Es muy necesario tener la convicción de que esto no es por buenismo, no es por buenismo, no es porque, es que es valórico. Entonces, no, esto es estratégico. Esto tiene que ver con poder hacer cambios reales y creer que este liderazgo, esta esperanza tiene que verse traducida en acciones concretas que sean resilientes y que nos permitan efectivamente cambios. Entonces, esto no es las buenas personas que están en estos temas. No, esto es pensar en estrategia, porque aquí hay cambios estructurales. El sistema que tenemos hasta ahora nos ha dado soluciones, pero no son suficientes para seguir avanzando. Entonces, como sociedad, efectivamente nosotros tenemos que cuestionarnos la forma en que estamos aportando. Entonces, el mundo financiero hoy día tiene una oportunidad de tomar mejores decisiones de inversión. No para el corto plazo, es para el largo plazo. Claro, hoy día tú podrías hacer una pasada, pero ¿están los tiempos para hacer pasadas? O sea, ¿están los tiempos para pensar en el corto plazo?
cuando lo que está en juego son cosas importantes, hay temas complejos, el tema del calentamiento global, el tema de la desigualdad, el tema de las desconfianzas, de las crisis sociales, que no estamos ajenos, las vemos en el día a día. Todos estamos llamados a dar una solución a eso. No es solo el Estado o no es solo lo valórico. El sector privado tiene un rol activo que cumplir en estos temas, el sector público, la sociedad civil. Y este llamado a un capitalismo de impacto, un capitalismo en el que el propósito también está en el centro, claro, pasa por temas como la inversión de impacto. ¿Es la solución a todos los problemas del mundo? Desde luego que no, desde luego que no. Pero es una oportunidad para que el sector financiero empiece a hacer las cosas de una manera distinta, incorporando variables sociales y ambientales a las tomas de decisiones de inversión y administración de activos para mejores decisiones de inversión. Y no mejores en el sentido buenismo, mejores estratégicamente, porque ya no basta con la rentabilidad. Hay que considerar el riesgo no solo financiero, sino que el riesgo social, ambiental de esa toma de decisiones. Y no solo el riesgo social, ambiental de esa toma de decisiones, sino que también uno puede ver las oportunidades. Y aquí hay muchas oportunidades. Y ahí es donde yo creo, Paloma, que es muy importante el tema de la esperanza. El decir, bueno, nosotros somos capaces de ver esto, no solo desde un punto de vista del riesgo que implica mayor o menor retorno. Bueno, tomemos buenas decisiones de inversión, considerando el riesgo, el retorno, el impacto que generan. Has dicho dos veces el tema de la esperanza y me parece interesante saber cómo se siembra la esperanza en el mundo financiero, porque hemos vivido siempre en caricaturas, ¿no? Para todo, tendemos a simplificar mucho las cosas y nos perdemos complejidad. ¿Cómo se siembra la esperanza estratégicamente desde el mundo financiero? Y a propósito de qué historias que tal vez tú misma has conocido de inversión, esa esperanza crece y se multiplica. Es que claro, las caricaturas nunca ayudan, porque uno pensaría como el mundo financiero como greedy, como medio egoísta y que solo quiere ganar plata. Claro, y eso es una caricatura. Detrás de todas las personas hay personas. Y las personas, yo creo en el ser humano, yo creo en las personas y las personas queremos hacer el bien. Lo que pasa es que hemos entendido el mundo financiero como aparte de nuestro día a día, no lo integramos. Hemos entendido el mundo de lo público como fuera de lo privado o la sociedad civil, nos desintegramos. Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy día por delante es entender que somos seres humanos integrados. Y que lo que hacemos en la oficina, que lo que hacemos en la casa, que lo que hacemos en vida social es lo mismo. Entonces las personas sí quieren hacer cambios. A las personas no les interesa solamente, bueno, habrán algunos, pero el ser humano, como colectivamente hablando, yo creo que busca avanzar, busca crecer, busca hacer las cosas de manera distinta. No buscamos, hay obviamente que hay fuerzas en contra o miradas en contra de ciertos puntos, y eso lo hace más atractivo aún porque te permite ajustar tus argumentos y entenderlos y plasmarlos de mejor forma. Yo creo en el ser humano, yo creo que las personas efectivamente quieren no solo ganar plata, sino que también generar un mejor país para sus hijos, un mejor mundo para las próximas generaciones y para ellos mismos. ¿Ha crecido esta inversión? Sí, la buena noticia es que ha crecido. La inversión de impacto no son solo los fondos, son los consumidores, los inversionistas, los fondos, el Estado como regulador, en fin, la sociedad civil, el mundo de la filantropía también, el mundo de las fundaciones donantes. Y yo tengo datos hoy día solamente del mundo de los fondos, desde la CAFI, que a mí me toca estar en el directorio de la administradora de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Inversión. Hemos levantado mucha data de esto porque nos ha interesado ir viendo cómo es la evolución del mundo financiero en esto. Tenemos comités de sostenibilidad, en fin, y guías para acompañar este proceso de cómo se invierte, qué es inversión de impacto, qué no es inversión de impacto. Y ahí se ha hecho un trabajo muy serio desde el mundo financiero por el interés de aportar en temas sociales y ambientales. Y hemos visto la evolución. En términos de inversión de impacto, solo de inversión de impacto, hoy día llegamos a 440 millones de dólares entre distintos fondos. Son más de 280 proyectos que se han apoyado acá en Chile con esta lógica.
proyectos en vivienda social, energía renovable, en educación, en fin, variados, pero sí ha evolucionado, ha evolucionado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, la siguiente frontera? Me parece interesante comprender eso porque cada momento tiene su afán y probablemente cuando tú comenzaste en este mundo se trataba primero de vender la idea, ¿no? Hoy día que la idea puede que ya haya pasado por distintas libretas, ya hay muchos bancos que están empezando a plantear esta mirada y te la ofrecen, de hecho. ¿Cuál es el siguiente paso y cuál es la nueva frontera? Mira, yo creo que en estas cosas nunca son dicotómicas. Siempre son procesos como medio espirales. Cuando hay cambios de paradigma, son procesos medio espirales, ¿no? Que uno vuelve sobre lo mismo. Yo creo que esto es súper importante difundirlo. Todavía es un nicho. Estos temas, cuando te hablo de 440 millones de dólares, todavía es un nicho. Es un tema que es muy aislado aún. Necesitamos que sea más la moda, ¿no? Más que la moda, me refiero más esté más disponible, que no sea una moda estacionaria, sino que sea parte de las oportunidades, más tendencia. Y esto, claro, necesitamos de escala. Por lo mismo necesitamos más inversionistas que quieran invertir ¿Con qué argumento los inversionistas llegan? ¿Con cuál se convencen por primera vez? Mira, yo creo que esto no se trata de convencer. Esto yo creo que de verdad que para mí esto es una tendencia que es estructural y que es estratégica. Y yo creo que los inversionistas van a ir llegando a estos temas. El tema es cuándo llegas, cuándo te subes a este tema. Y yo creo que más que convencerlo es lograr que aprendamos juntos cómo tenemos que dar estos nuevos pasos en este proceso que va a ser circular. No es un proceso que ocurra de un día para otro, que todas las inversiones van a incorporar. Implica un proceso. Yo siempre menciono esta lógica de cómo se fue incorporando el riesgo a la toma de decisiones de inversión. Fue un proceso que parte del siglo pasado, estudiándolo en la academia, entendiendo cómo incorporarlo, cómo dividirlo, los comités, en fin, operacionalizarlo. Son etapas, ¿no?, que tienen que ver con difusión, con entender, con comprender, estudiar. Luego, llevarlo a la práctica, incorporarlo, que las personas lo entiendan, que los profesionales lo entiendan. Hay un proceso, ¿no es cierto?, no solo de difusión, sino que también de aprenderlo con H, de hacerlo propio. Y luego hay un tema también regulatorio. Entonces yo creo que de cómo te acompaña el regulador en esto. ¿Es drástico en las decisiones de manera que inhibe el desarrollo o lo acompaña de manera orgánica? Entonces yo lo que creo es que para crecer en estos temas hay que acompañarlo de manera orgánica, de manera que tanto una oferta como una demanda, tanto inversionistas se sumen a este tema como emprendedores. ¿Qué sacas tú con que hayan muchos inversionistas pero no hay proyectos? Entonces tiene que ser un tema como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Bueno, ambos tienen que ir creciendo, la oferta y la demanda. ¿Y hoy día hay suficiente oferta de emprendedores sociales? Sí, yo creo que en Chile tenemos una gran oportunidad. Hay gran capital humano, hay grandes ideas, hay un ecosistema que lo habilita. Yo diría que a nivel Estado ha habido mucho apoyo al emprendedor social en los últimos años. Yo creo que hay que fortalecer más la oferta en términos también de esos equilibrios. Avanzando hacia lo que tú decías, como todos podemos hacer inversión social en nuestras decisiones de consumo cotidianas, etcétera. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, que yo creo que pocas veces nosotros caemos en la cuenta qué es lo que es tener poder. Tener poder es tener un cargo, es tener ciertas oportunidades en la vida, haber tenido ciertos estudios, pero también es tener plata, tener dinero. Nosotros votamos cada vez que usamos nuestra plata. Hay un voto ciudadano, así como cuando va a la urna y asigna y entregas tu poder a un tercero, ¿no es cierto?, para que te gobierne. Bueno, nosotros también operamos a través del poder del dinero. Nosotros tenemos poder a través del dinero. Y cada vez que compramos, cada vez que ahorramos, cada vez que invertimos, cada vez que apoyamos una empresa, estamos votando. Ahí hay un poder muy profundo, que es ciudadano, y que no lo tenemos tan claro. Y que creemos que muchas veces esto de la inversión tiene que ver con terceros. Nosotros cada vez que usamos nuestro dinero, nuestra plata, estamos votando, estamos incidiendo en el entorno. Entonces estamos todos llamados a poner nuestros anteojos de entender que detrás del dinero tenemos poder para cambiar nuestro entorno.
Y ahí, claro, no son solo los ciudadanos, son las empresas, desde luego. También es el Estado en su rol catalizador, no solo en un rol regulador, sino que cómo puede incentivar a que estas cosas ocurran. ¿Qué ejemplos has visto tú del Estado incentivando? Incentivando, bueno, hay una serie, hoy día a mí me parece que es bien adecuado todo lo que ha ido ocurriendo respecto a reportar información a través de las memorias, en fin, para que las personas tomen decisiones de inversión, reportar a aspectos sociales y ambientales en esas Que está tomas. cada vez más integrado en las memorias. Que cada vez está de más las integrado. empresas. Pero eso hay que acompañarlo con un proceso que tenga que ser gradual y proporcional al nivel del tamaño de las empresas. No puede ser una regulación igual para todos, tiene que ser acompañada según el estado de desarrollo de las distintas industrias, tiene que ir siendo un proceso gradual. Entonces, me parece que está súper bien en la línea, pero hay que ir teniendo ojo con la gradualidad de esa instalación de requisitos, de manera que sea no un inhibidor, sino que un fomentador de estas. Bueno, Inglaterra tiene varias experiencias de distintos instrumentos que han ido fomentando bastante el tema de la inversión de impacto. Ahí hay un libro bien interesante de Ronald Cohen, Sir Ronald Cohen, que es como uno de los gurús que ha promovido el tema de la inversión de impacto en el mundo. Su libro se llama The Impact. Y bueno, ahí hay, para los que les interese más el tema, ahí hay bastante información sobre el desarrollo de esta industria y cómo seguir adelante. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y por haber estado en Pares Impares. Gracias, Paloma, por esta instancia y porque generes estos espacios de conversación en nuestro país tan necesarios para un mayor liderazgo, con propósito, con convicción de que podemos generar cambios, de que podemos desarrollar un Chile y un mundo más sostenible. Así que gracias a ti por este espacio. Sí, nosotros también estamos muy contentos de poder abrir este espacio. Como ustedes saben, las buenas ideas siempre son colectivas. Y aquí estamos junto a la Corporación 3xI y a tantos otros que hacen posible que tengamos esta especie de plaza pública donde se puedan discutir alternativas para un país que además está en un año muy importante, que es el año electoral. Y este tipo de iniciativas efectivamente le pueden dar otra forma al Chile de los próximos 4, 8, 12 años. La escala a largo plazo, en el centro de la campaña, probablemente nos podría cambiar la cara y podríamos ser el hub latinoamericano de la inversión de impacto, exportando soluciones de este tipo a otros lugares del mundo que también lo necesitan.